Yo quiero que, primero que todo, el hermano me lea 2 versículos que le es asignado para que me lea y que de allí tomemos el concepto central de la porción. 2 versículos solamente. Libro de Tito, capítulo 2, verso 1. Tito, capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, hermanos, gracias por estas porciones. El pensamiento central de ambos versículos es la sana doctrina. Este aspecto, este concepto en la Biblia es muy interesante por lo que implica. Y yo quiero comenzar a hablar sobre esto hoy. Me voy a permitir, hermanos, le va a ir a dar a cada uno una copia de unas notas que yo hice y está acompañada de unos papelitos para que si usted quiere anotar algo, lo haga ahí también. Yo quiero que me le dé a cada uno una nota. Si son matrimonios pueden coger uno nada más, pero yo creo que lo tengan a mano mientras estudiamos. Es un tema interesantísimo y quiero compartirlo con ustedes porque nos va a ayudar a entender muchas cosas que hasta ahora no la estamos entendiendo. Así que el hermano va a repartirle a cada uno una nota de eso y yo quiero que la guarden en sus Biblias y que la traigan el domingo que viene para que sigamos estudiando, y si tienen alguna pregunta, pues la tienen anotada allí y trataremos de contestarlo. Así que cada uno va a recibir una nota y no la dejen en el banco, por favor. Si no le interesa, devuélvasela al hermano y entonces la guardaremos para otra oportunidad en otro lugar. Pero no quiero que pierdan de revisar estas notas porque son de primerísima importancia cuando estudiamos las doctrinas de la Biblia, o lo que se conoce como la sana doctrina. ¿Ok? Entonces comenzamos. Este estudio sobre este tema de primera importancia de la sana doctrina es interesante porque hemos tenido últimamente predicadores que han venido a hablar mucho, como le decía uno de ellos el martes, de doctrina, de sana doctrina. Y yo le dije, mire, vienen a hablarnos de eso, pero no nos dicen qué es la sana doctrina. Solamente se usa esta frase como un caballo de Troya, donde quiera que vamos, sana doctrina y sana doctrina y sana doctrina. Pero nadie explica lo que es la sana doctrina. Y entonces los hermanos levantan esa bandera donde quiera, que somos de la sana doctrina, que somos esto, pero no se explica lo que es la sana doctrina. Yo estuve en días pasados en Honduras y estaba ubicado en la casa de un ingeniero agrónomo, muy consagrado él, muy buen hermano, conoce mucha Biblia. Y realmente el tiempo que estuve allí, los días que no tenía reunión, pues eran días de prácticamente estudio de la Biblia todo el día, toda la tarde, porque él tiene 2 hijos que son graduados de teología en el Instituto Emmaús, y son muchachos que tienen deseo de aprender. Y nos pasábamos horas y horas y horas estudiando la Biblia. Dentro de una de esas horas que estudiamos, el hermano me hace una pregunta sobre el concepto de sana doctrina. Y yo le pregunto, ¿por qué usted me hace esa pregunta? Dice, mire, yo hace un mes, estuve en una reunión de líderes y solamente se trató ese tema.
lo que me llamó la atención fue que uno de los expositores que había enfatizó tanto sobre la sana doctrina y dijo que él estaba dispuesto a morir por la sana doctrina. Dice el ingeniero, yo lo conozco bien, y cuando terminó la reunión, yo lo llamé y le pregunté, le dije, como le tengo confianza, ¿tú dijiste esto? Y él dijo, sí, yo estoy dispuesto a morir por la sana doctrina. Y dice el ingeniero, y yo le pregunté, explícame qué es la sana doctrina. Bueno, lo que nosotros creemos. Dice, no, yo quiero que tú me digas esto, esto y esto. Y no pudo explicarme nada. Sin embargo, estaba dispuesto a morir por la sana doctrina. ¿Usted se fija hasta dónde se llega la ignorancia, hasta dónde llega? Un cómico puertorriqueño que hace tiempo murió decía, la ignorancia es atrevida. ¿Qué es la sana doctrina? Tenemos que estudiar, hermanos, a fondo y con cuidado un tema tan importante como este. Yo quiero partir hoy para analizar lo que es la sana doctrina. Y en la segunda parte vamos quizá a pasar al segundo tema. Primeramente, ustedes tienen en sus manos unas notas, no son muchos, pero muy fundamentales. Esos señalamientos que ustedes tienen ahí se llama la doctrina fundamental de la Biblia, así lo define arriba. Doctrinas teológicas fundamentales de la Biblia. Esta es una clase, hermano, que de paso le voy a decir, es una clase que solamente se da en seminarios. Es muy fuerte el estudio en seminarios. Para lograr reunir este grupo de doctrinas, se necesita estudiar la teología sistemática, que es la que encierra, recoge en toda la Biblia y ubica en el orden cronológico en que ustedes la tienen, lo que son las doctrinas fundamentales de la Biblia. Las doctrinas fundamentales constituyen la base de donde se desprende entonces el segundo grupo de doctrinas que se llama las doctrinas generales de la Biblia. Las doctrinas generales se desprenden de esta base fundamental. Es decir, que hay que conocer la base para luego entender las doctrinas generales. Si no partimos de ahí, vamos a cometer errores. Entonces, estas doctrinas fundamentales que ustedes tienen a la mano son interesantes porque nos ayudan a entender la base de la enseñanza bíblica a favor de nosotros. Primeramente, estas doctrinas que ustedes tienen a mano y que la vamos a revisar poco a poco, son doctrinas para creerlas, Las doctrinas generales son doctrinas para practicarlas. Y los dos grupos son interesantes. Creer lo que dice aquí y practicar lo que dice el otro grupo que se desprende de esta base. Así que es interesante, por ejemplo, ustedes tienen ahí que la primer doctrina de arriba es teología. Ahí usted tiene una combinación de conceptos que es teo, que es Dios, y logía, que es estudio acerca de Dios. Teología práctica o propia, teología propia, estudio acerca de Dios, así dice a la derecha. ¿En qué consiste ese estudio? Es un estudio que tiene como tema central solamente a Dios, Y es interesante de esto porque nos va a enseñar cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, nosotros terminamos una reunión, ¿verdad? Aquí se supone que adoramos a Dios, que le oramos a Dios. Nosotros creemos en Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Creemos todo eso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
Me contestan cuando yo pregunte. Si estamos de acuerdo. ¿Conocemos nosotros a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Usted se fija el problema ya donde comienza? Adoramos, creemos, oramos, le pedimos, hacemos eso. ¿A quién? A alguien que no conocemos. Sin embargo, todo el tiempo nos pasamos yendo a estudio bíblico y de Dios, y que para allá, y que para acá, y que para allá, y decimos, pero no sabemos quién es Él. Si alguien nos pregunta, bueno, ¿y cómo es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? Ese que tú dices. Mire, hay una confusión grandísima en el mundo cristiano acerca de Dios. Se calcula que 80% de los cristianos, incluyendo pastores, no saben quién es Dios. ¿No le llama la atención a eso? Y tenemos que aprender eso. Si nosotros tomamos esa materia solamente, estudio sobre la persona de Dios, aprendemos primero quién es Él. Y eso coge tiempo, eso sería un estudio completo. ¿Quién es Dios? Lo que el mundo piensa de Dios, lo que el mundo cristiano piensa de Dios y lo que la Biblia dice de Dios. En segundo lugar, tendríamos que entender cuáles son las características de Dios, lo que se podría llamar como las características de Dios. Se me va de la mente a veces las palabras así, pero es cómo Dios se manifiesta. Los atributos de Dios. ¿Cuáles son esos atributos? ¿Cómo Él se manifiesta? Prácticamente el único atributo que se enfatiza es el amor. Dios es amor. Y se ha llegado al extremo de decir que si Dios es amor, entonces no hay infierno, porque ningún padre manda a un hijo al infierno porque le sea desobediente. Eso es una doctrina de error, hermano. Ahí tiene usted, una doctrina de error. Es cierto que Dios es amor, pero Dios tiene varios atributos más que crean un equilibrio en Dios. No es que Dios porque ame se inclina, no. Él ama, es justicia, es perdón, es misericordioso, es gracia. Todo eso crean un equilibrio en la persona de Dios. Y tenemos que conocer eso, sus características, sus cualidades. Pero hay otro tema más que es, ¿y cómo es Él? ¿Cómo es Él? Ese Dios que tú crees, ¿cómo es? Benny Hinn es el único que se ha atrevido a dar un detalle de cómo es Dios, que Él lo vio y que tenía como 9 pies de altos y una mano grandísima. Cuando la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? En cuarto lugar, ¿cómo que Dios se llama? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Dios se llama Dios? No. Hay como 10 adjetivos en la Biblia que se le aplican a Dios. 10 adjetivos y ninguno es su nombre. Ninguno es su nombre. Esos adjetivos los rebajan. Por ejemplo, cuando dice Samuel, Jehová Nisi, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Y de ahí para allá qué? Jehová ha sido hasta aquí con nosotros. Eso rebaja a Dios, porque Jehová no ha sido hasta ahí. Jehová es siempre con nosotros. Pero ya se redujo a esa parte. Reduce el nombre de Dios. El término que tenemos que usarlo, porque no hay otra forma, Dios es un nombre o un adjetivo que reduce el nombre de Dios. ¿Por qué? Es un vocablo que surge de Elohim en griego. Elohim habla del Dios creador, pero ahí se reduce el nombre de Dios, porque Dios no es solamente creador. Es decir, nunca la persona es solamente lo que hace, es más que lo que hace. Usted tiene hoy las computadoras. ¿Quiere decir el que inventó la computadora es igual a una computadora o más inteligente que una computadora?
es más inteligente, porque la va reformando y reformando y cada día es más. Es decir, Dios no se puede limitar a sus nombres, son solamente adjetivos. ¿Cuál es el nombre de Él? Ese sería otro estudio muy bueno. Luego, la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Y otro más, para hacer 6 nada más, la providencia de Dios. La providencia. Todo eso nos ayuda a entender y a contestar la pregunta, ¿quién es Dios? Y en ese solo tema, teología propia, tenemos para estudiar todo eso. Ahora, todo eso está en la Biblia. Si no leemos la Biblia, nunca vamos a entender eso. Y si no escuchamos las exposiciones, dice el Salmo 119, 130, la exposición de tu palabra enriquece, porque aprendemos mucho. Ahí tenemos entonces una sana doctrina, teología propia, y no tenemos que inventar de Dios, sino conocer a Dios. El apóstol Pablo, allí en Efesios 1:16, dice, ora en su oración, dice, el que le pide a Dios que nos dé un espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Sería de iluminación en el conocimiento de Dios. En Colosenses 1:10 él dice que debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Y Jeremías 9:24, Dios dice que Él quiere que lo conozcamos y lo entendamos. De manera que si Dios pide eso, sí se puede conocer quién es realmente nuestro Dios. La segunda doctrina que está ahí es cristología. Estamos en lo mismo. Cristología, estudio sobre la persona de Jesucristo. Estudiar a Dios es más difícil que estudiar a Jesucristo, porque Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Jesucristo tiene cuerpo y lo entendemos porque nosotros tenemos cuerpo. Pero conocer a Jesucristo, ¿sabe qué dijo este gran maestro de la Biblia en estos días? Dijo así él, le digo el nombre más adelante, dijo él, 40% de los cristianos latinoamericanos no conocen al Señor Jesucristo. No está diciendo que no son salvos por Él, dice que son cristianos, pero no tienen una idea clara de quién es el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Es porque las enseñanzas que se dan acerca de Jesucristo son muy reducidas. Esta mañana cuando me levanté estaba oyendo por la radio ahí unos pastores que estaban hablando, que ya estamos en la Navidad y tenemos que pensar en María cuando nació el niño, cómo ella recogía los pañitos que iba a necesitar para su parto y cómo llegó al pesebre. Pensemos en ella allí en el pesebre, acotejando el pesebre para que cuando el niño naciera que quedara bien. ¿Quién le ha dicho a ellos eso? Y nosotros entonces, así como ella preparaba el pesebre para recibir al Señor Jesucristo, debemos preparar nuestros corazones para que Él nazca en nuestros corazones. Eso son infantilidad, eso es para niños. El Señor Jesucristo, para conocerlo, tenemos que estudiarlo desde antes de la creación del mundo. Durante la creación del mundo, su participación en el Antiguo Testamento, que fue bastante amplia, lo que pasa es que no se estudia, su entrada a este mundo, en su nacimiento, luego de ahí se pasa al ministerio del Señor Jesucristo, unos 12 años en el templo, de ahí no se dice nada, luego cuando a su ministerio a los 30 años de edad, y comenzamos a estudiar sobre los milagros y lo que el Señor dijo y todas esas cosas, hasta 4 años más tarde, que Él muere en la cruz del Calvario. Y hasta ahí es que se habla mucho del Señor Jesucristo, de su nacimiento hasta su muerte, no más de ahí. Quizás la resurrección
El hermano que cité, John MacArthur, me acordé ahora sí, fue que dijo eso, que 40% de los cristianos latinoamericanos no conocen a Jesucristo. Entonces, siguiendo con la enseñanza de Jesucristo, hay que seguir estudiándolo a Él después de su resurrección. Él vino aquí a la tierra con varios propósitos. Uno fue ser profeta, como dijo Moisés, que Dios levantaría un profeta en medio de vosotros como Él. En segundo lugar, Él vino como el Redentor. En tercer lugar, Él vino para ser sumo sacerdote, que es lo que es ahora en el cielo. En cuarto lugar, el ángel le dijo a María que Él se sentaría en el trono de David su padre. Eso no ha sucedido todavía, pero está en espera. En quinto lugar, el Señor Jesucristo vino para ser el juez de toda la tierra, de todos los hombres. Y hay como 7 juicios que Él tiene que hacer todavía. Y luego entonces, después del milenio, después del gran trono blanco, el Señor entrará en la eternidad con su iglesia, y allá en la eternidad Él va a ser también de primerísima importancia, porque la gloria de Dios se manifestará en la faz de Jesucristo en la eternidad. A Dios nadie le vio jamás, ni lo va a ver, pero se va a manifestar en la faz de la persona de Jesucristo. Así que tenemos un estudio demasiado largo para conocer a Jesucristo, pero con ese poquito que se nos enseña, nunca vamos a saber quién es Él. Hay 2 funciones más importantes de Él. Él vino para manifestar a Dios a los hombres, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Son 2 funciones más. Es decir, que hay demasiado material para estudiar en cristología. Y de ahí pasamos al tercer tema, que es neumatología, que significa estudio sobre el Espíritu Santo. Y aquí sí que hay confusión sobre esto y poco conocimiento. Doctrinas equivocadas, doctrina de error con relación al Espíritu Santo. Para entenderlo hay que ir también antes de la creación del mundo, en la creación del mundo, en el Antiguo Testamento, en la formación del cuerpo de Jesucristo en la Virgen María, en el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, en la resurrección de Jesucristo y en el día de Pentecostés para establecer la iglesia aquí en la tierra, dirigir la iglesia, morar en el corazón del creyente, redarguir al mundo de pecado e entregarle la iglesia al Señor en el rapto, trabajar en la gran tribulación, trabajar en el reino y entrar a la eternidad también a trabajar. El Espíritu Santo. ¿Usted se fija? Todo lo importante que son estas doctrinas, pero como no las estudiamos, no sabemos nada. Se habla mucho, pero se entiende poco o no se enseña nada. Ahí usted tiene 3 doctrinas importantes y voy a resumir la número 4, que se toman las 3 y entonces no está ahí, pero se toman las 3 y es la doctrina de la Trinidad o triunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la más difícil de todas. Definir cómo es que un Dios se manifiesta en 3 personas. 3 en 1 y 1 en 3. ¿Cómo se define eso? ¿Y cuáles son las funciones que hay incluidas ahí? Esa sí es difícil, esa doctrina, pero ahí está también. Dice que hay que estudiarlo. Pero nos pasamos el tiempo tomando sopa de letras, muchas cositas por aquí, por aquí, por allí, por allí, y no, en definitiva, no aprendemos nada. Ahí usted tiene una serie más que hay de doctrinas fundamentales que la vamos a revisar en la escuela dominical, pero le pongo esas 4: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la doctrina de la Trinidad. Déjeme decirle, yo no la estoy explicando completa, solamente estoy dando el enfoque central, pero el estudio de eso es larguísimo. El enfoque central, cuál es la idea central de cada doctrina, pero yo no la estoy analizando toda, porque el tiempo no nos daría, cogería cada parte un estudio completo, pero es importante. Yo creo que vale la pena un sacrificio para estudiar a fondo la Biblia y no oír cositas a cada rato así que no llevan a ningún sitio, a nada. Necesitamos aprender
para definir lo que son las doctrinas bíblicas, la razón de la Biblia y el propósito de la Biblia en nuestras vidas. Bien, vamos a cerrar ahí, ya sonó el timbre, me dicen que debo terminar, vamos a orar y luego en la escuela dominical continuaremos. Lástima que los maestros no van a estar presentes, pero quise que se llevaran una hojita para que puedan leer después, y si quieren llevarse la grabación, pues le va a salir mejor todavía. Oremos. Padre Celestial, gracias porque realmente eres un Dios maravilloso, un Dios que te preocupa por nosotros, que quiere darte a conocer en nuestras vidas, un Dios que se acerca a nosotros a través de tu palabra para darnos a entender quién tú eres y qué significado tú tienes para nosotros. Te damos gracias por tu palabra, por lo que podemos aprender de ella, Señor. Y queremos que nos ayudes para fortalecer nuestra fe basada en las verdades de tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo.